Y hoy quiero, hermanos, que hablemos sobre este tema: ministrar en vez de manipular. Ministrar en lugar de manipular. ¿Cuántas veces alguna vez usted ha manipulado a alguien para su propio beneficio? Porque lamentablemente la manipulación siempre se da para sacar beneficio propio. Y hablando del hogar, quiero que recordemos que nosotros nos casamos con necesidades. Nosotros nos casamos con anhelos. Y nosotros nos casamos con deseos personales legítimos, los cuales esperamos satisfacer por medio de nuestro cónyuge. Pero muchos de esos solamente son instrumentos de manipulación en lugar de ser instrumentos de servicio. La palabra ministrar significa servir. También sabemos que solo teniendo una buena relación con Dios y con nuestro cónyuge podemos satisfacer las necesidades más profundas de la persona humana. Para satisfacer las necesidades más profundas de nosotros es necesario tener una buena relación con Dios y con nuestro cónyuge. De hecho, la relación con el cónyuge muestra cómo está la relación con Dios. Y una buena relación con Dios dará fuerzas para tener una buena relación con su cónyuge, con su pareja. Cuando estamos vacíos de Dios y cuando estamos vacíos de nuestro cónyuge, porque lamentablemente pasamos por esas circunstancias de tener un distanciamiento con Dios y a veces tener un distanciamiento con el esposo. Y de hecho, todo el que se distancia de su esposo o de su esposa se distancia de Dios. Si estamos en ese distanciamiento, entonces nos volvemos vulnerables ante el pecado sexual. Nos volvemos vulnerables ante la amargura. Nos volvemos vulnerables ante el resentimiento. Nos volvemos vulnerables ante la frustración. Y somos presa fácil del enemigo. Por eso la Biblia dice, si andamos en luz, como Él está en luz, ¿qué pasa entre nosotros? Tenemos comunión los unos con nosotros. El resignarnos a tener una relación mediocre con nuestra pareja, el resignarnos a vivir vidas frustradas con nuestra pareja por no poder suplir las necesidades básicas del otro, es buscar un atajo, es buscar soluciones falsas, es caer en una dependencia única y dañina de nuestro cónyuge. Por eso, hermano, usted nunca debe tomar decisiones de resignarse. Tiene que tomar decisiones de ser responsable, que es distinto. No tomar decisiones de ser mediocre, sino tomar decisiones de ser ayuda idónea. Porque no solo la mujer es ayuda idónea del varón, el varón es la cabeza perfecta para la mujer. Y en ese caso somos ayuda los unos de los otros. Entonces, ¿qué es manipular y qué es ministrar? Manipular es controlar al cónyuge a nuestro propio capricho para sacar ventaja de él. Y ojo, muchachos, cuídense eso. Porque eso sí es muy fácil hacerlo, ¿o no es así? Es muy fácil tratar de controlar al otro, satisfacer al otro o darle al otro para que el otro supla mis propios caprichos. ¿Qué es ministrar? Ministrar es servir desinteresadamente al cónyuge para que él se desarrolle como persona. Ministrar es servir desinteresadamente al cónyuge para que él sea lo que Dios quiere que sea. ¿Cuántos de nosotros hemos peleado con nuestros hijos porque nuestros hijos no satisfacen nuestras expectativas? Pregunta: ¿Dios nos dio nuestros hijos para que satisfagan nuestras expectativas? No. Dios nos dio nuestros hijos para que ellos glorifiquen a Dios, haciendo la voluntad de Dios, que es distinta. Por eso es maravilloso y quiero que entremos en tema para que trabajemos en ese tema de ministrar en vez o en lugar de manipular. Entonces, vamos a mirar esta parte. Debemos distinguir entre necesidad, deseo y meta. Bueno, lamentablemente este video está un poco regular, así que tengan paciencia. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Pero debemos distinguir entre necesidad, deseo y una meta. Voy a colocar una ilustración antes de explicar esto. Tenemos aquí una plantica.
La necesidad de la planta, ¿cuál es? Que debe crecer. Esa es la necesidad, el crecimiento de una planta. Toda planta debe crecer y echar fruto. ¿Cuál puede ser el deseo suyo? Yo deseo que llueva para que la planta crezca. Eso es un deseo. Pero si no llueve, por eso, ¿cuál es la meta? Yo regaré y limpiaré diariamente la planta para que crezca. Quiero que hagan la diferencia entre necesidad, deseo y meta. Porque la Biblia dice, el perezoso, ¿qué hace? Desea y no alcanza nada. Pero cuando en una pareja hay metas, los deseos se convierten en propósitos. Y la verdad, si usted lee la Biblia, debe entender algo. Dios no apoya deseos. Dios apoya metas, o sea, decisiones que usted toma. Y usted nunca actúa por sus deseos, actúa por sus metas. Por eso es necesario entender estos principios. El crecimiento de una planta es necesario para que haya cambios, para que produzca frutos. Es algo que todos esperamos ver en una planta y que debe suceder dentro de un desarrollo normal de la planta. Pero es también algo en lo cual nosotros no podemos actuar mucho. Pablo dice, yo siembro y otro cosecha, pero el crecimiento lo da Dios. Y yo quiero que entiendan esto, porque el crecimiento de la persona, de su cónyuge, no es tarea suya. La tarea suya es cumplir sus responsabilidades dentro del crecimiento de esa persona. Por ejemplo, padres, voy a preguntarle, hija, ¿cuántos años va a vivir su hija? ¿Eso solamente lo sabe? Pregunta, si usted supiera que su hija va a morir muy temprano, si hubiese sabido, ¿la tienes? ¿Cuánto la tendría? Porque no es nuestra tarea cuánto tiempo va a crecer. Nuestra tarea es cumplir nuestra responsabilidad. ¿Cuál es? Ser padres. Ser padres. ¿Cuánto va a vivir? Eso no importa. Y tampoco es nuestra responsabilidad. Es obra de Dios. Y en la vida en la pareja, nuestra tarea no es el crecimiento de ella. Nuestra tarea es la responsabilidad nuestra en el crecimiento de esa persona. ¿Cuántos de ustedes han querido cambiar a su cónyuge? Alcen la mano los que han querido cambiar a su cónyuge. O han pensado, o han deseado. Pregunta, ¿pueden hacerlo? No. Nadie cambia a nadie. Eso es solo trabajo de Dios. Eso es solo trabajo de Dios. Ahora, en el deseo de que llueva para que la planta crezca es legítimo, ¿cierto? ¿Cuántos desean que llueva para que esté verdecito el pasto? Sin embargo, es algo que está fuera de nuestro control. Nosotros no podemos hacer llover, ni tampoco que podemos quitar la lluvia. ¿Cuántos de ustedes van a salir y está lloviendo y quieren quitar la lluvia? Y que se quite la lluvia, y Señor, quita la lluvia y no deja de llover. Eso es el perezoso. El perezoso desea que las cosas pasen o que las cosas no pasen. El responsable, el diligente, no hace eso. El dirigente sencillamente cumple su responsabilidad sin importar las circunstancias. Que llueva o que no llueva no depende de nuestra voluntad y nuestras acciones. Si solo deseamos que llueva porque somos conscientes de la necesidad del crecimiento de la planta y no llueve, podemos resultar frustrados, amargados y hasta resentidos con Dios. ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿Arrodillarnos para que llueva? ¿O coger una ollita, ir a buscar agua y echarle agua a la mata? Hasta que llueva. Porque Dios es el que hace venir la lluvia temprana y la tardía. Ahora, en la meta, si deseo que la planta crezca, que eche frutos, entonces ¿qué debo hacer yo? Echarle agua todos los días, si es necesario, porque no todas las plantas reciben agua todos los días. Pero hablando del hogar, ¿cuánto tengo que trabajar para que mi esposo o mi esposa cambie? Todos los días. ¿Debo cambiarlo? ¿Debo desear los cambios que yo quiero? No. Solo debo trabajar para que Dios ponga en esa persona los cambios que Dios quiere.
Mire, yo quisiera que ustedes cambiaran en muchas cosas y seguro que ustedes quieren que yo cambie en muchas otras. Pero eso no va a suceder como usted quiere ni como yo quiero. Eso va a suceder según lo que Dios haya dispuesto para usted y para mí. Por eso es maravilloso entender esta parte y quiero que observemos al ir a la palabra de Dios. Entonces, un deseo es algo que está fuera de mi alcance, que no depende de mi voluntad. Y vivir de los deseos no conduce a nada, hermano, y lleva a la frustración. Porque lamentablemente la raíz de toda frustración, ¿dónde está? En un deseo. La raíz de toda frustración está en un deseo. Pero la raíz de toda victoria está en una meta, en el cumplimiento de una responsabilidad. Vamos a mirar esto a nivel de la palabra del Señor. Y vamos al libro de Proverbios, capítulo 13, por favor. Una meta es un objetivo que está bajo mi control. Un deseo es algo que está bajo el control de Dios nomás. Por eso dice, encomienda a Jehová tus deseos y Él lo hará. Pero yo tengo que cumplir mis responsabilidades en ese proceso. Entonces podemos decir que el cumplimiento de los deseos depende del cumplimiento de las metas. Por eso Proverbios dice, si usted quiere que sus deseos se cumplan, debe cumplir sus responsabilidades. José, ¿quieres tener un buen hogar? ¿Eso es un buen deseo o no lo es? Manuela, ¿quieres tener un buen hogar? ¿Eso es un buen deseo o no lo es? Sí. ¿Y quién de ustedes no quiere tener un buen hogar? Pero se podrá tener un buen hogar si cada uno no cumple las metas propuestas por Dios. No se puede. Para tener un buen hogar es necesario que cada uno cumpla las responsabilidades que Dios nos ha dado. ¿Y qué dice Proverbios 13:4? El alma, ¿qué dice? Damos todos, 1, 2, 3. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma del diligente será prosperada. Vamos al capítulo 21, versículo 25. Proverbios 21, 25. Vamos a mirar este texto de la palabra del Señor. Proverbios 21, 25. Leamos todos junticos otra vez. 1, 2, 3. Ahora voy a unir las dos partes donde habla del perezoso, del capítulo 13, versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza. El deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Cuando una persona dice no va más, cuando una persona en el hogar dice no más, ¿cuál es el problema? El problema no es que no pueda más, el problema es que no quiere más. Y eso es pecado delante de Dios. No quiere sufrir por el otro como Cristo sufrió por nosotros. Ha tomado la decisión de aborrecer al otro y ha dejado de amar al otro. Lo maravilloso de la Escritura es que la Biblia dice que Jesús, cuando ya llegó el momento de ir a la cruz, dice la Biblia, tomó la decisión de amar a los suyos. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Estos dos muchachos tomaron la decisión de amarse. ¿Qué decisión van a tomar cuando estén en problemas? ¿Cuál debe ser la decisión? De amarse más. Porque solo el amor hace posible que uno ayude al otro en medio de la debilidad, del sufrimiento, de la crisis. Y solo un amor verdadero ayuda al otro en su debilidad. Para tomar a alguien y darle la mano se necesita amor verdadero. Mujeres, ¿cuántas de ustedes hacen una comida con amor para su esposo cuando su esposo está fregando en la vida, pues? ¿Y cuántas de ustedes hacen la comida con rabia, con molestia y la dejan ahí? Y le dicen a los hijos, díganle a su papá que la comida está servida. Pero bienaventurada la mujer que cuando su esposo está mal con usted, está en contra suya, hace el almuerzo con más amor y hace lo que a su esposo le gusta y lo llama con amor y le dice, amor,
el almuerzo está listo, venga, comamos. No le dice coma, comamos. Y se siente con él y comen los dos sin decir nada. Porque la mala hace hasta ahí bien. Y cuando come le dice, amor, ¿cómo estaba la comida? Y si él no dice nada, ¿qué dice? Ah, con tanto amor que lo hice. Ingrato, desagradecido. No lo hizo con amor, lo hizo con interés personal de buscar un elogio de parte de él. Y como él no se lo dio, se lo sacó en cara. Gracias a Dios que en esta congregación no hay ni una así. Pero dése cuenta que el perezoso desea y no alcanza nada porque no trabaja. Y si algo Dios quiere que nosotros hagamos es que trabajemos, que tengamos una meta. Y la meta no es que el otro haga ni se convierta en lo que yo quiero. La meta es que en el otro se cumpla la voluntad de Dios. Y déjame decirle, amados hermanos y jovencitos que se acaban de casar, que por lo general las metas de Dios son completamente contrarias a las nuestras. Y el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Nosotros tenemos 70 años para que nuestro cónyuge más o menos cambie, y Dios tiene la eternidad completa. Así que, hermanos, yo me he dado cuenta que el que necesita cambio no es mi mujer, soy yo. Y espero que ella se dé cuenta que la que necesita cambio no soy yo, es ella. Porque cuando es así, los dos cambiamos y nos ayudamos mutuamente. Pero cuando mi esposa trata de cambiarme a mí, automáticamente hace que mi carne se rebele contra ella, ¿o no es así? Y cuando yo quiero cambiarla a ella, hago que ella se levante contra mí. Pero si yo quiero realmente hacer el bien a ella, provoco en ella el deseo que ella quiera el bien para mí. Y es lo que Dios quiere en nuestros hogares. Por eso, la conclusión es fácil en esta parte. El deseo solo no sirve. Desear algo no sirve, porque lo que deseamos no llegará si no hay metas claras y acciones que conduzcan a lograrlo. José, ¿quiere que su esposa sea la mejor mujer? ¿Sí o no? Claro. Pregunta, ¿cómo lograrás eso? Siendo el mejor marido que pueda existir en la tierra. Así de sencillo. Siendo el mejor marido. Hermano, y aquí no hay ninguno que sea igual a decir mejor marido, solo Cristo Jesús. Así que no quiera ser como ninguno de nosotros, quiera ser como Jesús. Y lo mismo, Manuela. Si quieres tener el mejor esposo, que coma en la palma de su mano, que haga lo que usted quiera, debe ser la mejor esposa. La que más se sujete, la que más respete. Aquí ninguna todavía ha sido capaz de decirle a su esposo, mi amor, como tú mandas, ordena que tu sierva obedece. Todavía no. Puedes empezar. A ver, ¿cuándo las mujeres hacen eso con el marido? Ve que no hay ninguna todavía. Y empieza, por favor, dale ejemplo de esto. ¿No es el modelo bíblico? Sí. Sí lo es. Sí lo es. Sí lo es. ¿Y cuántos de los maridos aquí somos como Jesús? Ninguno todavía tampoco. Y Dios quiere que seamos de esa manera. Así sucede en el matrimonio. Entonces, solo desear tener un hogar feliz no es suficiente. Vivir en lo que deseamos es vivir en lo irreal, en lo que no existe. Porque vivir de deseos es vivir de manera irreal. Porque la vida es real y no consiste en deseos, consiste en compromisos. Ayer le decía a estos muchachos, no se prometan nada. Entiendan que lo que tienen son responsabilidades. Eso de que te amaré hasta el final no es una promesa, es una responsabilidad. Eso de que estaré en las buenas y en las malas no es una promesa, es una responsabilidad que me toca a mí cumplirla si soy hijo de Dios, sin importar qué haga el otro, sin importar lo que pase. Si Manuel dice, asumo el compromiso de tenerte las 3 comidas siempre, sin importar cómo te comportes conmigo,
Porque no te voy a hacer comida a ti, José, se la voy a hacer a Cristo. Y usted va a comer al lado de Jesús. A mi lado. ¿O no es así? Por eso es maravilloso, hermanos, estos principios de necesidad, deseo y meta. Siga, por favor. Apliquemos un poco más estos principios al matrimonio. El cimiento esencial para una relación, el cimiento esencial para una relación matrimonial edificante y feliz, es la determinación incondicional de cumplir la meta de ministrarse mutuamente. Damos 1 de Pedro 4:10, por favor, que este texto es necesario que lo apliquemos al matrimonio. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Versículo 10 y versículo 11. Dice el versículo 10, cada uno, José y Manuela y todos aquí. Cuando hablo con José y Manuela, les hablo a todos. Cuando hablo a José, hablo a los varones. Cuando hablo a Manuela, hablo a las mujeres, a todos. Para no decir que el sermón es para ellos dos. Cada uno de ustedes, hijos, han recibido dones y talentos, capacidades y virtudes de parte de Dios para hacerse bien el uno al otro. Y es lo que dice el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. José recibió el don de casarse, el don de ser hombre, el don de ser varón y cabeza, y eso debe usarlo para el bien de esta mujer. Manuela recibió el don de ser mujer, el don de ser femenina, el don de ser dócil, afable, apacible, el don de ser ayuda idónea para José, y debe aplicarlo para el bien de él. Aparte de eso, Dios les ha dado talentos al uno y al otro. Por eso el versículo 11 dice, así que si hablan, qué bueno, pero no tienen permiso para hablar lo que les da la gana. Hablen conforme a la palabra de Dios. Y si alguno de ustedes hace algo, sirve en su casa, porque eso significa la palabra ministrar, ministre no como quieran, sino conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? ¿Para que tengan un buen hogar? No. Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, que vive en ustedes dos, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hay mujeres o hombres que escuchamos hablar así, ay, yo tengo un marido muy querido, es un excelente hombre. Uno quisiera decirle al Señor, Señor, suelta a ese hombre un momentico para que esa mujer se dé cuenta lo que tiene. Porque esa mujer no sabe que ese hombre actúa bien. Es por la gracia tuya. ¿O no es así? Entonces la pregunta es, ¿la alabanza es para el marido? ¿La alabanza es para la mujer o la alabanza es para Cristo? ¿Y nosotros a quién te la damos? Ah, no, esa mujer que tengo yo, wow, qué bendición. No, qué bendición, el Salvador, el Creador, el Dios Todopoderoso que obra en ella para que sea lo que hoy es. Oh, qué bendición, el hombre, el Salvador, el varón perfecto, que obra en ese varón imperfecto para ser el esposo que debe ser. Por eso el texto dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, porque solo a Cristo pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Así que, hermanos, qué bueno que nosotros pensemos en esto y realmente apliquemos esto a nuestro hogar. Que lo que vimos antes, que nuestras metas sean las metas de Dios, para que se cumpla en nosotros la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Cuántos hijos van a tener? Eso no es decisión. Ustedes pueden tener el deseo, pero ¿quién decide cuántos hijos tienen ellos? Dios. Y no lo decide, ya lo decidió. Uno se puede hacer metas, pero es mejor decir como Santiago, si Dios quiere, haremos esto o haremos aquello. Sigamos. La pregunta, ¿usted desea que su cónyuge cambie? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero eso no está en nuestras manos. Si usted desea que Dios cambie a su cónyuge, que es lo correcto,
Necesitamos nosotros, hermanos, estas dos cosas: aceptación, ministración, para ver. ¿Cuántos de ustedes han aceptado a su esposa y a su esposo tal como es? Alcen la mano. Alcen los que ya han aceptado a su esposa o a su esposo tal como es, y a pesar de lo que puede hacer. Uy, tengo poquitos aquí, hermano. ¿El resto? ¿Dónde andan? Hermano, si usted no hace esto, su hogar va a ser un fracaso, hermanos. Va a ser un fracaso. Puede terminar en divorcio. Pero lo maravilloso, hermanos, es que si usted desea que Dios cambie a su cónyuge, Dios no lo va a hacer hasta que usted no lo acepte como Él es, con sus errores, con su roncadera, con su mal olor, con sus malas costumbres, con sus caprichos, con sus imperfecciones. Así. Ahorita a todos, muchachos, les doy una hoja, hagan una lista de cómo es el otro y hacen una hoja de las virtudes. Dentro de un año, así como está ya Marisabel, le hacen una hoja, coloque las virtudes, ya no se acuerdan de ni una. Hagan un efecto, llenan un cuaderno. Les dice uno, después de un año, si tuviera la oportunidad de volverse a casar, se casaría con él. Lo piensan 2 veces. Y se acuerdan que es cristiano y dice, bueno, sí, el Señor lo había planeado así, sí, yo puedo casarme. Pero en la vida de estos muchachos necesitan tomar decisiones de aceptarse en tal como son. Y creo que estos muchachos se casaron conscientes en muchas cosas de cómo son el uno, el otro. Y saben que no se casaron con una joyita, pero se casaron con alguien que puede terminar siendo una joya si trabajan los dos de la mano de Dios. De la mano de Dios. Por eso, hermanos, hablando de la aceptación, ministración y cambios, es necesario entender esto. Dame la siguiente. La necesidad en el cambio del cónyuge es lo que usted espera, pero es también lo que usted no puede hacer. Es algo que está fuera de su alcance. Por eso es necesario entender estos principios. La necesidad es el cambio del cónyuge. Y usted tiene que entender que usted y yo necesitamos cambiar, porque la meta de Dios es parecernos a Jesús. Efesios capítulo 4 dice que Dios nos dio a nosotros maestros y líderes para perfeccionarnos a fin de que todos seamos como Jesús. Pero es un proceso grande. Sigamos haciendo ejemplos aquí con los más cercanos. ¿Cuánto que tiene la niña ya? 8 meses. ¿Cuánto le falta a esta muchacha para ser mujer? ¿Cuánto le falta a esta muchacha para ser mujer? Nada. Es una mujer 100%. Pero ¿cuánto le falta para madurar? Toda la vida. Toda la vida. Exactamente. ¿Estos dos muchachos ya son marido y mujer, sí o no? Sí. ¿Hasta cuándo? ¿Pero qué tan maduros son? Ahorita que es miel, todo suave. De que se acabe la miel. Miren, hermanos, el verdadero cambio es lo que uno realmente espera del otro, pero también es aquello en lo que nosotros realmente no podemos hacer gran cosa, excepto aceptar nuestra responsabilidad de ayudar al otro. Y la mejor ayuda que le da al otro no es tratar de cambiarlo, es cambiar nosotros. Y nosotros tampoco podemos cambiar fácilmente. Tampoco, solo Dios puede producir los cambios. Pero es más fácil que yo cambie que tratar de cambiar al otro. Porque para yo cambiar solamente necesito tomar una decisión de hacer la voluntad de Dios. Pero para cambiar al otro hay que convencerlo de la voluntad de Dios, y eso es más complicado, hermanos. Eso es más complicado. Por eso en este proceso el deseo, hablando del deseo, el deseo de que su cónyuge cambie es legítimo. O sea, no está mal que lo tenga. Y puede ser bien intencionado, pero está fuera de nuestro control. Porque el que produce el querer como el hacer, ¿quién es? Dios. Por eso es necesario entender estos principios. Entender esos principios. Y cuando me pongo a pensar en las palabras que el Señor le dijo a Juan, vamos al libro de Juan, a los últimos versículos de Juan. Vamos al Evangelio de Juan.
Cuando me pongo a pensar en lo que Dios tiene para lo otro, porque miro ese texto y miro también a Job, cuando Job también llega a esta conclusión, uno tiene que temblar delante del Señor. En San Juan capítulo 21, versículo 20, Pedro, que estaba muy preocupado porque Juan no hacía o no le ayudaba. Recuerde que fue Pedro que le dijo: ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? 7, Señor. Y el Señor le dijo: no te digo 7 veces, sino hasta 70. ¿Cuántos de ustedes quieren que su cónyuge no le friegue la paciencia? Amén, hermano, lo apoyo. Pero la pregunta es: ¿cuándo Dios va a hacer que nuestro cónyuge deje fregarnos la paciencia? Y si usted mira la Biblia, no lo va a hacer. Porque la mejor manera de que yo muestre madurez es que el otro me friegue la paciencia a mí. ¿O no es así? Mire lo que dice: volviéndose Pedro, versículo 20, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús. Esto es Juan. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Porque recuerda que el Señor le acaba de decir a Pedro: Pedro, apacienta mis ovejas. Pedro, cuida mis ovejas. Y como que Pedro miró para todos lados y: Señor, yo solo, ¿y este que está aquí qué? Que recuesta al lado suyo y come al lado suyo y es el consentido tuyo, ¿qué? Y mira la palabra de Jesús. Jesús le dijo: si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. Y cuando yo llevo estas palabras al matrimonio, le digo: Señor, ¿cuándo vas a cambiar a mi mujer? Y si el Señor me responde: ¿y si yo quiero que ella siempre sea así? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué mejor no tomas la decisión de hacer mi voluntad en lugar de querer que tu mujer cambie para hacer tu voluntad? Escuchen, hermanos, lo que la Biblia me dice a mí. Si yo quiero que mi esposa me cambie y voy y le digo a Dios, porque se lo he dicho muchas veces y ya dejé de decírselo: cambia a mi mujer porque estoy buscando mi beneficio, siempre Dios me va a decir: ¿por qué no cambia usted más bien y hace mi voluntad antes de querer que tu mujer cambie para hacer lo que tú quieres que sea? Por eso, hermanos, Job, cuando se puso a mirar lo que Dios había hecho, llegó a esa misma conclusión. Vamos al libro de Job, capítulo 23. Vamos a Job, antes de los Salmos, capítulo 23. Y me encanta estudiar esos textos, hermanos, y mirarlos. Job 23. Allí hay un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, lo mejor que hay entre los hombres, según Dios. Porque realmente Job en ese entonces era lo mejor que había entre los hombres, según Dios. Y Job dice en el versículo 12 del capítulo 23: del mandamiento de sus labios nunca me separé. Era obediente a la palabra de Dios. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó. Mire, el único que puede desear que suceda algo y que suceda es Dios, nosotros no. Porque Dios no solamente tiene la capacidad para desear lo que sucede, sino que tiene el poder para hacer que suceda. Nosotros podemos desear, pero no tenemos el poder para qué suceda. Dios sí. Y hermanos, les doy un consejo: no le clamen a Dios que suceda lo que usted desea. No le clamen eso. Porque lamentablemente dice la Biblia que siempre nuestros deseos están en contra de Dios. Pídanle a Dios que suceda lo que Él quiere que suceda. Ayer hablando con aquella familia que visité, la señora está un poco mal. Tiene 78 años. Y yo le dije a la hija: buena vida la de tu mamá, Dios le ha dado mucha vida. Dice: ¿y eso que papá tiene 90? Le dije: ¿y se está preparando para la muerte de ellos? Porque una mamá de 78 y un padre de 90, uno debe estar listo para que en cualquier momento Dios lo recoja. ¿O no es así? Y ella me dijo: yo estoy segura de que Dios va a sanar a mi mamá. Le dije: eso no es fe.
¿O fue que Dios se lo confirmó ya? Si Dios se lo confirmó ya, usted puede decirlo. Pero si Dios no se lo ha dicho y no se lo ha confirmado, no lo diga. Porque si Dios le corta la vida a su mamá, usted va a terminar decepcionada de Dios. La verdadera fe no es estar seguro de que Dios va a hacer lo que yo le pido. La verdadera fe es estar seguro de que Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Y si hay algo que Dios nos ha dicho, es que yo no puedo cambiar a mi esposa, ni mi esposa me puede cambiar a mí. Pero lo que Dios sí me ha dicho a mí, es que yo sí puedo, por el poder del Espíritu, a cumplir mi responsabilidad para ayudar a mi esposa en el proceso. Y mi responsabilidad es amarla, no cambiarla. El cambio lo hace Dios. Y la responsabilidad de una mujer es respetar y someterse a su marido, no tratar de cambiarlo, porque el único que lo puede cambiar es Dios. Job era el hombre más recto. Yo quiero que se quiten, se bajen de la nube. Y de pronto canten esa canción muy antigua: me caí de la nube que andaba. Hoy. Porque a nosotros nos ha enseñado que si yo obedezco todos los mandamientos de Dios, no me va a pasar nada mal. Pero Job es un fiel ejemplo de que aún obedeciendo toda la ley de Dios al 100%, puede venir lo peor sobre mí. ¿O no es así? Así es, hermano. Porque aquí no se trata de que usted obedezca para que le salga bien. Aquí se trata de que usted obedezca por amor a Dios, sin importar cómo le vaya en la tierra. ¿O no conocemos de Jesús eso? ¿Cuál ha sido la persona más obediente sobre la tierra? ¿Y cómo le fue? ¿Qué le sucedió? ¿Alguno ha sufrido como él? ¿Alguno le han pagado como a él? ¿A alguno lo han traicionado como él? No. Por eso no se trata de obedecer para que me vaya bien a mí. Se trata de obedecer para que el plan de Dios sea cumplido en mí conforme a su voluntad, que es distinto, sin importar cuál sea. Para que si sufro, sufra con buena conciencia, contento de que estoy haciendo la cosa bien, no importa que estoy sufriendo. Por eso es maravilloso entender los principios bíblicos en esto de los deseos. No depende de la voluntad mía ni de mi fuerza, solo depende de Dios. Y Dios, como es soberano, puede hacer lo que Él quiera hacer. Por eso nosotros, hermanos, no podemos depender de las circunstancias. No podemos depender de las circunstancias. Si un marido trae comida a la casa, pues marido. Y si no trae, es mal marido. Ese es el concepto que nosotros tenemos. Pero para una esposa que piense conforme a Dios, ¿cómo es el marido si trae o no trae? Es su marido. Y es bueno porque Dios se lo dio. Qué difícil es pensar como Dios quiere. Y para los varones, si la mujer monta cantaleta o no monta cantaleta, ¿es buena o mala mujer? Es buena porque Dios me la dio. El malo soy yo, que es distinto. Porque no le he enseñado a ella a guardar silencio de la manera correcta. Por eso, la meta es lo que usted sí puede hacer por sus cónyuges. Eso sí. La meta verdadera no es lo que usted quiere que pase con sus cónyuges. La meta verdadera es lo que usted sí puede hacer con sus cónyuges. Pregunta, ¿puedo yo cambiar a mi esposa? ¿Puedo amar a mi esposa? Ahora, ¿cuál es la meta mía? No cambiarla. Por eso es maravilloso estos principios, hermanos. Es lo que dice la Biblia. Ministrar a mi esposa sí está a mi alcance y está en mi poder. Alcen la mano los que tienen mujeres medio desordenadas. Alcen la mano. Yo no la alzo, mi esposa es muy ordenada. Les da pena a los maridos hoy alzar la mano. A eso hacen bien porque no la avergüenzan. Pero la pregunta es, ¿cómo hacer que una mujer desordenada sea ordenada? Entonces empiece a dejar de tirar los zapatos, empiece a dejar de dejar los calzoncillos allá en el baño. Empiece a cómprese una caneca para ropa y empiece usted a echar la ropa y a recogerla de su esposa y la de sus hijos. Empiece a tender la cama, empiece a sacar un día para hacerle un aseo general a la casa con su esposa y con sus hijos y mantener todo en orden. Y decirle, amorcito, yo quiero pedirte un favor que me ayude a tener la casa así. Y a los muchachos también. Saque el día festivo para lavar y ayudar a su esposa a lavar. Y tendrán una casa ordenada y una esposa que va a aprender a ser ordenada.
Porque no se ayuda dándole órdenes. Y no se ayuda diciendo, usted sí es desordenada. No, se ayuda ministrándole. ¿Sabe qué es ministrar? Servir. Lo que ella no puede hacer, yo lo voy a hacer. Lo que ella no es capaz de hacer, yo se lo voy a enseñar a hacer. Y en lo que ella no quiere aprender a hacer, yo lo voy a seguir haciendo. Y si me muero sin que ella aprenda, no hay ningún problema, porque yo lo hice por ella. ¿O no es así? ¿No es el ejemplo que Cristo nos dio? Todo lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo. Y todo lo que nosotros no podemos hacer, Él lo sigue haciendo. Por eso es lo maravilloso de conocer al Señor. Cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si ella no ora por mí, yo oro por ella. Si ella no me saluda, yo la saludo. Si ella no me trata bien, yo la trato bien. Si ella no me besa, yo la beso. Hermanos, ¿es fácil amar? No lo es para nosotros, pero para Dios es un gran honor y privilegio hacerlo a través de nosotros. Por eso, hermanos, en cuanto al Señor, que nos toca tomar decisiones de dejar que el Señor nos ministre para nosotros poder ministrar a otros. Porque uno no puede dar de lo que no ha recibido. Pero si usted es cristiano, usted ha recibido de todo en Cristo Jesús para ayudar al otro. Ahora, siga viendo. Hay algo que necesitamos en este proceso que vimos antes. Hay que aprender a aceptarnos unos a otros. La aceptación incluye 3 cosas. Primero, recibir a la persona tal como es. Recibir a la persona tal como es. Manuela, dígame 3 características negativas de su amado esposo. 1. Malgeniado. Celoso. Y un poco desordenado. ¿En cuál de las 3 usted es distinta? ¿Eres malgeniada también? ¿Eres celoso también? Menos que él. También lo eres, ¿cierto? ¿Y desordenada? No. O sea que hay un poquito de esperanza para tu marido. Ahora, como él tiene otros problemas, la mejor ayuda para él es ella. Ya es consciente. Ya es consciente. Y como toda la iglesia sabe que él es celoso, cuídense de echarle brazos a muchachos. No, es una manera de ayudar el corazón de él. Sí. Y es una manera de ayudarla a ella para que él no la cegue. ¿O no es así? Porque es que nosotros entramos en el mismo principio de aceptarnos. Si sabemos cómo él es, por eso le digo una cosa, hermanos. Usted tiene que mostrarse tal como es. El que oculta lo que es un hipócrita. El que muestra cómo es, busca ayuda. Y una de las cosas que tenemos que aprender, hermanos, es a mostrarnos tal como somos para podernos ayudar. Por eso, hermanos, lamentablemente, la gente le gusta casarse con gente desconocida. Porque nunca se casan con los que ya conocen. No, se conforme. ¿Quién se va a casar con ella? Mejor que se case con ella que lo conoce. Y no que se case con un desconocido y después se estrelle. Mire, cuando yo me casé, yo sabía quién era mi esposa. Sabía la calidad de suegra y cuñados que tengo. Y antes de casarme la acepté como era. Y le dije a Dios, la acepto así. Solo que ayúdame, Señor. Cosa que usted aún muchos no han hecho. Y hay que hacerlo. Porque sin la ayuda del Señor no hubiese funcionado 20 años. No hubiese funcionado 20 años. Hermanos, es la gracia de Dios. Y gracias a que nos hemos aceptado el uno al otro, vemos cambios en nosotros. Recibir a la persona tal como es, dando gracias a Dios por traerle a su lado. Lo maravilloso de José para Manuela no son las virtudes de él, es él a pesar de sus defectos. Como dice por ahí, más vale malo conocido. Qué bueno por conocer. Qué bueno por conocer. Porque ese bueno por conocer, hermano, no sabe quién es. Y lo bueno de Manuela para José no es la virtud de ella, es ella. Dios no le regaló a José
una mujer con virtud y le regaló una mujer para desarrollar. Una mujer para desarrollar, para perfeccionar. Y ustedes deben mirar el ejemplo de Jesús. ¿Qué clase de mujer le regaló Dios a Cristo? Solo piensen ustedes y pregúntense. Y no piensen en las virtudes suyas, piensen en los defectos suyos. Y piensen en Jesús y diga, ay, pobrecito mi Señor, mi amado, lo que le tocó conmigo. Y trasplántelo al hogar y de la misma manera. Si Cristo me recibió a mí siendo como soy, porque yo no recibo a uno que es igual a mí. Y a veces mejor que yo. Por eso es importante entender eso. Lo segundo es creer que usted es la persona escogida por Dios para llevar a su cónyuge en el proceso de cambios que Dios ha preparado. Y esto lo dice 1 Corintios 7:14. El instrumento preciso y perfecto para ayudar al otro a que se cumpla el propósito de Dios, ¿cuál es? Usted. Yo doy gracias a Dios por la esposa que me dio. Doy gracias por el carácter de ella, las fortalezas y las debilidades de ella. Porque si no, Dios no me hubiese formado a mí en el proceso que me lleva. Porque sus virtudes me han servido y sus debilidades mucho más también. Por eso es necesario entender esto, hermanos. Usted tiene que creer de todo corazón que la persona escogida por Dios, que la cónyuge es la persona que Dios escogió para ese proceso de cambios que Dios ha preparado. Nosotros vemos las debilidades del otro. Señor, ¿por qué me diste eso? ¿Por qué me diste aquello? Pensamos en divorcio, pensamos en todo, sin saber que la persona precisa para que Dios cumpla el propósito en mí. ¿Por qué cree que Dios trajo a Jesús en el tiempo de Herodes, de Pilato? ¿Por qué? Porque eran los hombres que Dios había preparado precisamente para que se cumpliese el propósito de Dios. Si hubiese sido Calígula y Nerón, no crucifica a Jesús. Calígula y Nerón lo hubiese amarrado a un poste, le echa cera y lo prende y empieza a pasearse por él para lucrarse con él. Porque eso hacía Calígula y Nerón con los cristianos. Pero en el tiempo que exactamente crucificaban a la gente, no era el tiempo lo de Calígula y Nerón, era el tiempo del César, de los que estaban cuando Jesús vino. El tiempo preciso para que se cumpliera el propósito preciso. Por eso, hermanos, qué bueno entender los principios bíblicos. Hicieron exactamente lo que necesitaba que hicieran para que el propósito de Dios se cumpliera en Cristo Jesús a nuestro favor. Por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Y tercero, aceptación y tomar la decisión de servir diariamente a favor del cónyuge con gozo, con fe, con esperanza, porque Dios hace los cambios. Proverbios 31, 11 y 12 dice, vamos allí. Hablando de la mujer virtuosa y hablando del varón virtuoso, también podemos hacer la misma aplicación. Proverbios 31. Dice el corazón de su marido, y esto hay que aplicarlo para ambos. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal. ¿Cuánto tiempo? Todos los días de su vida. Porque si usted toma la decisión de servir a la otra persona, tomará la decisión de hacer aquello que a la otra persona le es útil, necesario y conveniente, no aquello que le hace mal. Una mujer virtuosa no hace comida para ella, hace comida para su esposo. Y ella come con él. Un varón virtuoso no trae a la casa lo que le gusta a él, trae a la casa lo que le gusta a su esposa y come con ella. Por eso es necesario, hermano, entender estos principios. Los principios de aceptación: recibirla, creer y servir. Dios nos recibió a nosotros en Cristo tal como era. Cristo creyó que el Padre le había dado lo mejor y murió por él para salvarlo. ¿Y Cristo qué hace hoy por nosotros? Servirnos diariamente. Y sigue en el trono orando por todos nosotros. ¿O no es así? De la manera que Cristo amó a la iglesia, maridos, amemos a nuestras esposas. Y de la manera que la iglesia está sujeta a Cristo, mujeres, lo estén a sus maridos en todo.
En Efesios capítulo 5, el texto que ustedes conocen de memoria, no lo voy a leer, solo lo voy a mencionar, donde dice que la mujer debe someterse al marido, el marido debe amar a la esposa, los hijos deben obedecer a los padres deben corregir a los hijos, y todos juntos depender de Cristo para ganar la gran batalla contra nuestro enemigo. En este texto podemos resumir que yo soy el instrumento de Dios para dar bienestar espiritual, psicológico, físico a mi pareja. Si una esposa está frustrada, ¿qué necesita? ¿El psicólogo? ¿O un marido que la ame? Si una mujer está frustrada, necesita los brazos de un esposo que le diga: venga, amor, perdóneme en todo aquello que te he molestado. Venga a mis brazos, ore con ella, le pida perdón y le pregunte en qué he fallado y tome la decisión de cambiar. Esa mujer quedó lista, no para el psicólogo, sino para seguir adelante. ¿O no así? El mejor psicólogo para un marido aburrido, que no tiene empleo, que no tiene trabajo, que no sabe qué hacer, ¿cuál es? Los brazos de una esposa que lo traiga y lo recueste a sus pechos y le diga: amor, no se preocupe, si no hay comida, yo no te voy a reclamar nada. Si no hay comida, no te preocupes, porque al varón no lo frustra el que no haya comida, lo frustra la cantaleta de una mujer que le pide comida cuando él no puede traer nada. ¿O no es así? Y los hijos, donde no hay comida, lo que lo frustra es tener padres amargados. Pero si él los trae: hijos, pasa esto y esto, los hijos con un vaso de agua y el amor de sus padres duermen felices. ¿O no es así? Por eso la mejor psicología está en casa. La mejor psicología está en casa. Acepto y sirvo convencido realmente de que soy el instrumento de Dios para el bienestar espiritual de mi esposo o de mi familia, porque Dios lo ha planeado así, y Dios hace cosas maravillosas cuando nosotros trabajamos. Si nosotros vamos a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 18 y lo unimos con 1 de Pedro capítulo 3, donde Dios habla de los siervos, que los siervos deben someterse a sus amos aún a lo difícil de soportar, y el versículo 1 del capítulo 3 dice: asimismo vosotras mujeres sométanse a sus maridos, y el versículo 7 dice: igualmente maridos, vivid sabiamente con ellas. Si unimos esos tres versículos, podemos entender que yo debo aceptar a mi esposa, a mi esposo, y servir convencido de que mi compromiso de ministrar a mi cónyuge no depende de las cualidades o actitudes de mi cónyuge, depende de la responsabilidad que Dios me ha dado. Si yo voy manejando el carro y llevo 4 pasajeros al lado mío, completo, full como dice el carro, y me quedo sin frenos, ¿quién debe ser el último que se baje del carro? Yo. ¿Y debo morir si es necesario para salvar a los otros? Nosotros 4. Ese es mi compromiso como chofer. Pero muchos que quedan sin frenos se tiran y dejan el carro que camine solo. Eso hacen muchas mujeres, eso hacen muchos varones en su hogar. Y no es así, hermanos, no es así. Dios nos ha pegado al volante hasta la muerte. Y Dios nos ha unido al otro hasta la muerte. Por eso es necesario leer 1 de Pedro 2, 18 hasta el 3, 7, donde es responsable. El siervo se somete al amo sin importar cómo sea el amo. La mujer obedece al marido sin importar cuál sea el marido. Y el varón respeta, cuida a su mujer sin importar cuál sea su mujer. La acepta tal como es para poderla ayudar y ver en ella cumplido el propósito de Dios. Y Gálatas 2:20, que es un texto que ustedes también conocen: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese texto me muestra que yo debo aceptar al cónyuge y servir convencido de que la suficiencia de Cristo para mí, la suficiencia de Cristo para mí, valga la redundancia, como dice el hermano de Pablo, es suficiente para ayudar al otro. La suficiencia de Cristo para mí
es suficiente para que yo ayude al otro. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, confiando en Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Creer que Cristo es suficiente para mí es creer que yo soy el instrumento necesario y suficiente para ayudar a mi cónyuge, sin importar cómo sea. Por eso dice la Biblia que la fe mueve montañas. Y no es creer que el otro va a cambiar, es creer que Dios me va a usar a mí para ayudar al otro. ¿Cuántos de ustedes creen que el otro va a cambiar? ¿Y cuántos creen que Dios puede usarlo a usted para cambiar al otro? Es algo muy, pero muy distinto. Ahora, hay un problema. Sigamos. ¿Qué es la perseverancia? ¿Qué pasa si el tiempo corre y Dios no hace el cambio en el otro? Porque esa es la frustración de la mayoría. ¿Qué pasa si el tiempo corre y Dios no hace el cambio? Sencillamente, muy sencillo, el cambio que yo quiero no es el que Dios va a producir. Pero si yo estoy seguro que ese cambio debe darse, entonces miramos lo que la Biblia dice en Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9. Porque es necesario que entendamos que debemos perseverar, aunque no veamos cambios. Porque no se trata de ver cambios, hermanos, se trata de hacer la voluntad de Dios. No se trata, la vida cristiana no se trata de ver cambios, se trata de hacer la voluntad de Dios, así no se vean cambios. Como el apóstol Pablo podamos decir al final, he guardado la fe, he acabado la carrera, estoy listo para recibir la corona de parte de Dios. Ustedes ven a un hombre como Jeremías. ¿Cuántos años predicó a Israel? 27 años más o menos, de 20 a 27 años. ¿Cuántos se convirtieron? Ni uno. Pregunta, ¿pero él fue fiel a Dios? Sí, fue fiel a Dios. Porque Dios le dijo, ve y predica a un pueblo rebelde. No te oirán, te menospreciarán. Y el mayor tiempo Jeremías duró metido en una cisterna, aguantando hambre. Pero cumplió el trabajo que Dios le encomendó. Y cuando Dios trajo juicio a Israel, se llevaron a todo el pueblo menos a él. Y el rey allá de los asirios dio una orden: tráiganse a todo ese pueblo con grillos, encadenados, al que se rebele mátenlo, pero a Jeremías no lo toquen y dejen que él decida, y lo que él decida háganlo. Si se quiere venir para las tierras de Medo y Persa, que se vengan, y aquí lo ponemos a vivir como un rey, a comer con el rey. Pero si quiere quedar con su pueblo, que se quede. Trátenlo bien y hagan lo que él diga. ¿Por qué? Porque sencillamente fue fiel a Dios sin importar los resultados. Y cuando llegue al cielo, Dios no va a decir: Javier, bien, buen siervo y fiel, cambiaste a tu esposa. No, hermano. Él me va a decir: Javier, bien, buen siervo y fiel, si yo cumplí mi responsabilidad con ella, sin importar lo que ella pasó. La amaste, la cuidaste, la protegiste, la alimentaste, la mimaste, estuviste con ella todo el tiempo, como yo he estado con la iglesia. Bien, buen siervo. Y a la mujer le va a decir: bien, buena sierva, qué mal marido te di, ¿y cómo lo cambiaste? No, bien, mujer, a pesar de tu marido no dejaste de preparar la comida todos los días. A pesar del desorden de tu marido no dejaste de recoger las cosas sin murmurar, sin enojarte. A pesar de los hijos no dejaste de corregirles y enseñarles. Y a pesar de que no tuviste comida, no te quejaste. Bien, buena sierva y fiel. Todavía hay tiempo para empezar, hermanos. Todavía hay tiempo para empezar. Gálatas capítulo 6. Versículos Gálatas 6. ¿Están allí, hermanos?
¿Qué dice la Biblia? Versículo 7 hasta el versículo 9. Leamos todos juntos. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, ¿la cosecha de quién depende? ¿De su trabajo o de la fidelidad de Dios? Así que, hermanos, no se canse. Y déjame decirte que Dios no pone a producir las cosas cuando usted quiere. Mujeres que han sido madres, ¿cuántas de ustedes quedaron embarazadas y empezaron a vomitar? Y deseaban que ese niño naciera ya, pero tocó esperar 9 meses. 9 meses. Y si la mujer quiere que nazca antes, corre el riesgo de que muera ella o que muera el niño. Hermanos, todo tiene su proceso en Dios, todo tiene su plan en Dios. Así que, ¿cuál es la orden de Dios en esta parte de perseverancia? No nos cansemos de hacer lo correcto hasta que el Señor venga. No se cansen de ser los esposos que debemos ser, ni se cansen de ser las mujeres que deben ser según Dios. A pesar de que el mundo diga o no diga, no se cansen. Y cuando alguien se acerque a darles un consejo que no es, apártenlo y díganle como el Señor le dijo a Pedro: apártate de mí, diablo. Así de sencillo. El marido está bien chinchoso, molestoso, y entonces se acerca a la otra mujer y dice: ay, mujer, no sea boba, no le haga comida, no le tienda la cama. Diré: apártate de mí, Satanás. Porque esa voz no viene de Dios, viene del diablo. Porque usted y yo debemos cumplir nuestras responsabilidades sin cansarnos y sin importar que pase, porque no le estamos sirviendo a los hombres, le estamos sirviendo a Dios, y eso funciona hasta que la muerte nos separe. Y Hebreos 6:10 dice estas palabras que son una promesa, porque Dios, nuestro Dios a quien servimos, si obedecemos la Biblia, no es injusto para olvidar vuestra obra, no es injusto para olvidar el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Escuche, si es trabajo de amor, habrá recompensa, tarde que temprano. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles a otros. ¿Qué significa? Que usted nunca debe cansarse de servir. Dame la siguiente porque voy terminando. La cosecha viene de varias maneras. Usted puede recoger cosecha viendo madurez espiritual del cónyuge que ministra. Sírvale al otro, no le exija al otro, sírvale. En el proceso de ministrar para cambiar al cónyuge, usted madura espiritualmente, más que ver cambios en el otro. Una de las cosas que he visto en 20 años es que he aprendido a aceptar más a mi esposa de los cambios que ella ha tenido. Y ella ha madurado más, ella, que los cambios que yo he tenido. ¿Por qué? Hemos aprendido a aceptarnos tal como somos. Antes me decía: no me dejaste dormir, roncaste mucho. Ahora me dice: oye, amor, ¿no roncaste anoche? Como que ya le hace falta. Son parte de los procesos de aceptarnos unos a otros, ¿cierto? Segundo, el impacto ante otros del cónyuge que sirve al Señor ministrando a otros. Es interesante, cuando uno empieza a servir a otros, impacta a otros más que a su propia pareja. Y hay gente que dice: oye, hermano, yo no sé cómo puede ser usted esto. No sé cómo puede servir a usted un marido así, una mujer así. ¡Wow! ¿Lo embobaron o está enamorado? No, ni bobera ni enamoramiento. Es obediencia a Dios. Porque ni por bobera ni por enamoramiento uno puede hacer lo correcto. Solo por amor a Dios, no más. Por eso es maravilloso el impacto ante otros del cónyuge que sirve. Cuando usted sirve, más que cambiar al otro, impacta a otros que viven alrededor suyo. Tercero, la aprobación de Dios por sufrir haciendo lo bueno para ministrar al cónyuge en lugar de estar haciendo lo malo. He escuchado mujeres que dicen: pues si no cambia voy a hacer lo malo para que aprenda.
Hermano, eso es lo único que le sirve al diablo y lo perjudica a usted. Pero mire, hermanos, Dios aprueba el sufrimiento que uno tiene por hacer lo correcto y desaprueba cuando uno sufre haciéndolo incorrecto. Mujer, ¿no sufre usted cuando hace la comida de mala gana? ¿No sufre o sí no sufre? Sí. Entonces, ¿para qué hacer una comida de mala gana sabiendo que va a sufrir cuando puede sufrir haciéndola de buena gana? ¿O no es así? Sufrir haciéndolo de buena gana y preparándolo lo mejor posible. ¿Por qué? Si Pedro dice, si nosotros sufrimos haciendo lo correcto, Dios lo prueba. Y eso lo dice 1 de Pedro 2:19 en adelante. El galardón en el tribunal de Cristo. Cada uno va a ser recompensado según lo que haya hecho en la tierra, sea bueno o sea mala. El cambio del cónyuge. Porque Dios va a orar, Dios va a usar su vida y su servicio para cambiar al otro. ¿Cómo ayudan las mujeres a los hombres incrédulos? Dice, sirviéndoles con respeto, con toda sujeción. ¿Y cómo ayudamos a las mujeres difíciles y cantaletosas? Amándolas, cuidándolas y acariciándolas. Dice la Biblia, ¿o no es así? Tratándolas como vaso más frágil. Y al final, las mieles de un matrimonio añejo. ¿Qué es un matrimonio añejo? Un matrimonio maduro. ¿Cuándo disfruta uno más el matrimonio? ¿En los primeros días o en los últimos? En los últimos, ¿cierto? Cuando uno ya conoce a otra persona, ya aprende a soportarla, ya aprende a convivir con ella, uno disfruta ese matrimonio añejo. Las mieles de la luna de miel son empalago. Las mieles de un matrimonio añejo son amor. Son amor. Y termino con esto. Por favor, pase la siguiente y termino. ¿Cómo saber si las metas son servicio y no manipulación? ¿Cómo saber si las metas son manipuladoras y no servicio? Primero, cuando busco cambiar al cónyuge para usted o yo sentirnos o vivir más cómodos, es manipulación. O sea, cuando usted pretende que el otro cambie para usted sentirse mejor o vivir más cómodamente, eso es manipulación. Eso no es obra de Dios, es obra de la carne. Cuando usted ministra al cónyuge buscando recibir algo de él, eso es manipulación. Cuando se desanima porque su cónyuge no la elogia, no lo elogia por sus acciones a favor de él, es manipulación. Cuando siente frustraciones por los cambios, porque los cambios no suceden ahora, es manipulación. Cuando el cónyuge bloquea sus metas o le dice no y usted se enoja, es manipulación. Cuando se resiente con el cónyuge porque sus actitudes no le permiten actuar como usted se ha propuesto, eso es manipulación. Y en conclusión, sencillo, el cimiento esencial para una relación matrimonial edificante y feliz es la determinación incondicional de cumplir la meta de ministrarnos mutuamente. Como el Señor manda, servíos los unos a los otros con amor. Soberano Dios, gracias por este inmenso privilegio de podernos servir los unos a los otros. Hoy te pido perdón por las veces que yo he querido manipular a mi esposa a favor mío. Y pido perdón por ella las veces que ella ha querido manipularme a mí a favor de ella. Y pido perdón por las veces que he querido manipular a mis hijos a favor mío. O pido perdón por ellos por las veces que ellos han querido manipularnos a nosotros a favor de ellos. Y pedimos perdón como iglesia por las veces que nos manipulamos unos a otros buscando nuestro propio beneficio. Y hoy tomamos una vez más la decisión de servirnos por amor los unos a los otros. Tú que haces posible las cosas, ante ti nos humillamos y pedimos misericordia de parte tuya, amado Dios. Y una vez más, gracias por la vida de José y Manuel.
y gracias por traerles al vínculo matrimonial. Bendícelos en gran manera para que su vida sea recta y puedan andar en la verdad, la cual los hará libres. La gracia tuya sea sobre todos nuestros hogares y sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.